participar. Luis Carlos, muy buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu primer comentario a esta medida que ha tomado el presidente? Yo le preguntaba hace un momento a la secretaria de Energía, ¿por qué si finalmente se llegó a esta conclusión, por qué no lo hicieron desde el principio de esta manera, cuando era previsible que una empresa extranjera, un grupo extranjero, varios, elevaran costos? Pusieron las metas quizá no en la realidad. Bueno, yo creo que hay una lectura a la inversa. La Secretaría de Energía te decía hace unos minutos que las empresas licitantes no cumplieron con las bases. Sí. Y no es así. Las bases establecen una meta, un proyecto, una capacidad de refinación, y las empresas plantean un plan de acción, plantean un costo, plantean un presupuesto. Lo que las empresas, las tres que presentaron una propuesta, dijeron es que ninguna de ellas iba a cobrar menos de 8,000 millones de dólares. Sí. Según el presidente, una propuso 10, otra 12 y quizá otra más. Y tiempo también. Y tiempo, y más de 3 años, 5, 6, 7, lo que las empresas del mercado que fueron seleccionadas por el gobierno y que el gobierno dijo hace algunas semanas que eran las mejores del mundo, sí. Lo que están diciendo es que las características que el gobierno estimó de 8,000 millones en 3 años no son viables, son irreales. Y lo que están diciendo es que no hay forma de hacerlo. Ojo, las tres que compitieron querían ganar, entonces yo no creo que hayan competido por ver quién ofrecía el precio más alto, al contrario, querían competir por ganarlo con el precio más bajo y ninguna se animó a ofrecer menos de 8,000. Entonces no es que hayan incumplido las bases, simplemente los costos de estas empresas nos están diciendo que el mercado está evaluando el costo real y el tiempo muy diferente que el gobierno. La base estaba mal de origen, entonces, al calcular un costo de 8,000 millones de dólares, cuando debió haberse calculado un costo un poco mayor, y es lo que están diciendo al no participar las empresas. Bueno, es que el gobierno sacó este número de 8,000 millones sin ningún estudio técnico, sin ningún análisis de fondo, sin ningún proyecto que llevan meses o años a hacer. Estas empresas llevan en el mercado décadas y con base en esa experiencia nos están dando. Yo creo que lo que el gobierno debió haber dicho es, bueno, ese es el costo real, eso es lo que el mercado me está diciendo, pero no. Hay una negación de la realidad y dicen, pues si ellas cobran mucho, yo lo hago y yo sí lo voy a hacer a 8,000 millones en 3 años. Es obvio que... Y le voy a ahorrar al pueblo de México la utilidad que se hubieran llevado estas empresas. Podría ser otro argumento. Ese es el presupuesto. Ahora, sí. La secretaria Nale dice que hay experiencia, pero nos está citando que el último ejercicio de construcción de una refinería ocurrió hace casi 40 años. En otro México, en otras características... Hablas de Cadereyta y de Salina Cruz. Ella mencionó esas dos en la década de los 70. En los últimos 40 años no se ha hecho otra refinería. Las características tecnológicas son diferentes. Tabasco, donde se quiere construir, tiene un suelo diferente, que por cierto, Tula, donde se iba a construir la refinería que Calderón quería hacer y que después de un año de investigaciones dijeron que ese era el mejor sitio, por cierto. Entonces, en suma, yo veo dos opciones de lo que ocurrió hoy en la mañana. La opción A es que el presidente está empecinado por razones personales, por razones ideológicas, por una creencia personal de que hay que hacer una refinería. Y le dicen, estas tres cobran más caro, y por una cuestión de negar la realidad o de aferrarse a un proyecto que cree importante, dice, pues lo hacemos nosotros y vamos, cueste lo que cueste, y nos va a costar más barato. La opción B es que sea una manera elegante de renunciar al proyecto, es decir, el mercado nos está diciendo que es más caro, nosotros no lo sabíamos, vamos a decir que lo vamos a hacer nosotros, y con el paso de los años, cuando nos demos cuenta que no es posible, este proyecto de la refinería queda como un centro logístico, por ejemplo. Eso lo dijo Carlos Motta el día de hoy en una entrevista en la mañana. Y a lo mejor lo que acabamos teniendo en 4 o 5 años es un centro logístico de distribución, almacenamiento de combustibles u otra cosa de menor escala. Si el gobierno se empeña en querer construirla, creo yo, Pepe, va a salir, creo yo, más caro, va a durar más años, y yo creo que al final, Pepe, esta idea del gobierno de que hay que ser autosuficientes energéticamente, yo creo que ese es el error conceptual de origen. ¿Por qué hay que ser autosuficientes? Hay que invertir donde hay más dinero, y un peso hoy yo creo que es mejor invertido en sacar petróleo del Golfo de México, da más rédito al país, da más dinero al gobierno para programas sociales que un peso invertido en gasolina. Yo creo que el concepto original de que tenemos que producir todo lo que consumimos es una equivocación conceptual del cual se deriva toda esta idea de construir la refinería. Pues ha habido ya reacciones, por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana
que está al otro lado de la historia frente al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y ellos dicen que la empresa petrolera más endeudada del mundo está decidiendo emprender por su cuenta un proyecto de esta magnitud y que esta línea es poco rentable, etcétera. Está diciendo la Coparmex también que empresas internacionales especializadas deciden no participar, advirtiendo costos mayores y tiempos de ejecución más prolongados para concluir adecuadamente la obra. ¿Por qué decide entonces el presidente sustituir empresas especializadas, lo que tú estás diciendo, en este tipo de proyectos y asumirse como un eficiente desarrollador de infraestructura cuando es de dominio público que poca o nula experiencia en la materia hay actualizada? Cuando el mundo está inmerso en un proceso acelerado de transición energética encaminado a sustituir los combustibles fósiles por amigables por el medio ambiente, dice Rocionale, 50 años más de combustibles fósiles sí seguiremos consumiendo, eso hace viable la refinería. Y cuando estudios serios como el presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad estima en 2% las probabilidades de éxito, 2%. 98 no, pues, de que sea exitoso. Las cosas pueden salir mal y por ello Coparmex exhorta al gobierno a dar marcha atrás. Hay una suerte de romanticismo cardenista en esta medida del presidente de hoy. Es decir, dice, nos cobran muy caro las empresas privadas, el pueblo de México y sus trabajadores competentes de Pemex lo vamos a hacer barato. Hay mucha idea de nacionalista y romántica. Y segundo, tiene razón Rocionale cuando te dijo hace 10 minutos que le dejaron la empresa casi quebrada. Y habría que investigar por qué el gobierno de Peña se endeudó tanto con la empresa. Ese me parece que es un capítulo que no se ha discutido. Y fue muy irresponsable el manejo de deuda de Petróleos Mexicanos. Pero ya recibieron el niño medio muerto. Eso es una realidad y no es culpa de Rocionale ni de López Obrador. Ahora, tú no puedes decir, me dieron el niño muerto y estar echándole la culpa a los antecesores. Tienes que revivirlo. Y en este momento los mercados dicen, o construyes una refinería que te va a costar más de 8,000 millones, o usas ese dinero para producir petróleo y hacer más viable a Pemex, o usas ese dinero para rescatarla. Entonces, ¿dónde vas a poner 8,000 millones? ¿En la refinería que te va a dar poco dinero o en rescatar a la empresa en producir petróleo? Esa es la pregunta. No es de que damos acá y damos allá, no hay dinero para todo. Y esa es la pregunta. Entonces, la autosuficiencia energética, en el fondo, puede llevar a que Pemex, que ya está medio muerto, acabe de morir completamente. Y este gobierno ya debe asumir la responsabilidad plena. ¿Cómo revivir al niño? Que castiguen a los del pasado, por supuesto, pero ya no pueden excusarse en eso para seguir tomando malas decisiones. Eso nos permite entender por qué están reaccionando como están reaccionando los bonos de Pemex y la opinión de las calificadoras, que ya estamos hablando de riesgos financieros para la deuda incluso soberana. Y un último comentario, Pepe. Sí. Si en algún momento por decisiones como esta se le baja la calificación crediticia a Pemex, ojalá no sea el caso, la Secretaría de Hacienda está haciendo un gran esfuerzo para inyectarle recursos. El presidente emitió la semana pasada un memorándum de austeridad muy drástico para inyectar dinero a Pemex. Pero si esta necesidad de la refinería contamina la percepción de que realmente hay idea de qué se quiere hacer, pueden bajar la calificación a Pemex, sube el costo de la deuda y luego le bajan la calificación al país. Y esa ruta es una ruta que nos va a hacer daño a todos, empezando por el gobierno. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde. El doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de Integralia, Gabinete de Análisis Político y Legislativo.